Pues esto es el arranque del proyecto que ya conocen en buena medida de Mitocondria, que es el hermano de Mosaico. Como saben, empezó en 2018. Con las mismas muestras que se tomaron en Mosaico en 2018 se procesaron, y ahora lo contará Sandra y todo el equipo de científico. Pero bueno, el proyecto finalmente logró un financiamiento de Fiartes Visuales, lo cual es otro logro después de 3 años de haberle chingado como locas y locos, se logró. Y con eso, bueno, se pudo invitar por temas presupuestales a un equipo más reducido, solo 30 de los 76 originales de Mosaico, de los cuales se fueron bajando algunos, pero bueno, digamos 30 de 70 participan activamente en este proyecto con comisión de obras, tanto para exposición como conferencias, charlas y actos en vivo. Además, a quienes están en distintas actividades y, por ejemplo, no en la exposición, les vamos a invitar, si gustan, integrarse también para ello. En su momento podrían hacerlo. Igual que a lo demás, ¿no? A lo mejor en las conversaciones podría participar gente que no estaba originalmente en ese panel. El proyecto, como saben, tiene algunas fechas fundamentales, que es el día de hoy la entrega de los resultados, con todo el equipo de acompañamiento que va a explicar o va a hablar de cómo leer e interpretar esos resultados. Después nos vamos a ver el 4 de junio en el salón de danza de aquí del CENAR, que está aquí afuera, un poquito más adelante, para trabajar en un laboratorio todo el día, intercambiando ideas a propósito de los resultados, de preguntas, dudas, etcétera. Hemos pensado en invitarles también quizá una vez al mes a alguna charla por Zoom para ir avanzando en el tema de dudas nuevas que salieran y que se pudieran ir solventando. Después nos vamos a ver en octubre, o sea, esto es el domingo 4 de junio, aquí en el CENART es el laboratorio. Y luego en octubre, 27 de octubre, viernes, tendríamos el aula magna todo el día para conferencias y charlas, conversaciones. 2 y 2, veremos si son 2 y 2 o 3 y 2. Pero ahí estará prácticamente todo desahogado, todo el tema de conversaciones y charlas. Como saben, el miércoles se presentó el proyecto y fue la primera conferencia que dio Paola, que está aquí con nosotros. No, que está acá con nosotros. Que no está con nosotros, pero que ahorita va a estar con nosotros. Ella dio la conferencia. Y al día siguiente, el sábado 28, tenemos la Plaza de las Artes en la tarde para 2 conciertos. Valentina González, que está aquí con nosotros, y Mauricio Sotelo, que no está aquí con nosotros, pero que está en espíritu, que debería estar aquí y debe llegar en cualquier momento. Esos conciertos son en la tarde, a las 5 de la tarde los dos. Y finalmente nos encontraremos como fecha final el jueves 7 de diciembre a las 7 de la noche en la Galería Arte Alternativo, que está también aquí a un ladito, para la exposición. Vamos a ir comunicándonos para que un mes antes estén las piezas listas. Como siempre saben, tendrán que traer su pieza para acá y ya nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Creo que básicamente es eso, agradecer al CENART, aunque no hay gente de las autoridades, pero bueno, pues nos han estado apoyando, nos siguen apoyando para seguir haciendo todas estas iniciativas y pues les cedo la palabra a mis compañeras. Perdón, me toca a mí hablar del equipo de trabajo, que es… Perdóname, bueno, pues tú presenta el equipo de trabajo. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Sí, bueno, igual presentarles al equipo de trabajo, que saben que esto es muy variable, siempre se están sumando personas y están las puertas siempre abiertas para ello. Préstame tú. No tienes. Es que no alcanzo a ver. Sí, es que no veo. Ella es Minerva. Ella es Minerva. Minerva Hernández Trejo, que lleva la dirección artística, Sandra Romero, que lleva y dirección de producción, Sandra Romero Hidalgo, que lleva la dirección científica, Alejandro Ortiz González, la dirección de comunicación y alianzas, yo que estoy a cargo de la coordinación de producción y programa de mediación, Paola Everardo está en investigación antropológica, Dorín Ríos es la curadora, Carlos Guevara es asistente de investigación científica y está haciendo diseño, diseño web. De hecho, la página es muy bonita, si quieren entrar a ver la página, la diseñó Juan Carlos. Héctor Exandro, que está en la coordinación de producción tecnológica y montaje tecnológico, Hugo Tobar
en asistente de investigación, Edith García, ajá. Hugo y Laura, ajá, aquí presentes. Sí, a eso me refería con que se suma gente todo el tiempo. Edith García, que también en asistencia de investigación, y Leonel Sagaón, que diseñó, bueno, también está en la parte de diseño y él diseñó el hermoso logo de Mitocondria. Ajá, bueno, y hay más equipo creativo. ¿No quieres, si quieres dar las fechas? Ajá. Igual nada más para, ¿puedes adelantarle un poquillo? Ya que lo mencionó Alecos, para no brincar mucho, esas son las fechas que les comentaba. De hecho, la sede es aquí en el Centro Nacional de las Artes. Todas nuestras actividades por ahora, esperamos que sean más, son en el Centro Nacional de las Artes. Se las estaremos comunicando de todas formas por los distintos medios que ya tenemos contacto. El viernes 27 de octubre tendremos 2 conferencias y 2 conversatorios. El sábado 28, 2 conciertos. El domingo 4 de junio, como les comentaba Alecos, vamos a tener el laboratorio colaborativo. Y algo importante es que el jueves 7 de diciembre a las 7 de la noche vamos a tener la inauguración de la exposición de este proyecto y va a ir acompañada de un conversatorio y un performance a cargo de Biocénica. También está abierta esta invitación a participar y va a haber una exposición virtual, igual que como sucedió en Mosaico Genético. Habrá una plataforma digital en donde se van a presentar las piezas, van a estar los conversatorios, las conferencias, todas las actividades que se vayan desarrollando a lo largo del año, se van a ir subiendo a esta plataforma digital. Además de pues información importante, relevante del proyecto, que son sus semblanzas, su trayectoria, algo de divulgación científica, el programa de mediación y bueno, también la posibilidad de que la gente interactúe con nosotras y nosotros a través de esta página. Entonces tenganla presente, mitocondria.org. Y yo creo que las redes ¿sí? Y gracias. Bueno, yo les voy a presentar a los artistas que están en la exposición. Como mencionó Eurídice, Dorín Ríos es la curadora, participa Adán Paredes, Rocío Cerón, Berta Colteniuk, Ersúa, Julián Bonecki, Leonel Sagaón, Néstor Quiñones, Nonantzin Martínez, conocida como Magenta, Tania Bojorques, Demián Flores, Andrea Fuentes, Eurídice Navi, Alejandro Ortiz, Sandra Romero, ya te estoy también cambiando, ya como estamos en la mitocondria, nos estamos brincando un apellido. Y alguna pieza colectiva, aquí insisto mucho que es importante, entre más nos involucremos desde todas las disciplinas, creo que vamos a tener resultados inesperados y eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Por eso esa insistencia de que si tienen alguna duda acudan a la página, vamos a subir toda esta información porque ahora sí viene una cantidad de información que parece que uno la entiende muy fácilmente al principio y sale uno de aquí y ya no se acuerda de la mitad. Entonces es importante como recurrir a los glosarios, entender si hay alguna duda que nos la hagan llegar. Hola. Hola, Yael. Y entonces la pieza colectiva, así como el performance colectivo, pues decimos que es de Biocénica, pero en realidad es una provocación, ¿no? Quien se quiera sumar, por supuesto que es más que bienvenida, ¿no? Bienvenida, bienvenido. En las conferencias, como lo mencionó Alecos, estuvo Paola Everardo, ya está en línea la conferencia. Les vamos a mandar también el recordatorio de toda la información que esté accesible en las diferentes plataformas. Silvia Piña va a dar también una conferencia que anda por aquí y Cristina Híjar. Aparte de las conferencias, estos conversatorios o charlas, panel de conversación, estará Guadalupe Netel, Temoris Greco, Gabriel Parellón, Yael Weiss, Miriam Beultes-Pacher, también que anda por acá, Salvador Cuevas, Catalina Cruz, Sandra Romero, Ivonne Dávalos, Alan Molina, María Antonia González Valerio y Víctor Acuña. Y para terminar, pues bueno, los actos en vivo con Valentina
González y con Mauricio Sotelo. Creo que ya estoy repitiendo la información y creo que vamos a lo que sigue. Bueno, pues qué bueno que están todas y todos aquí. Nos da mucho gusto en esta segunda etapa, pues presentarles estos resultados que en principio yo personalmente pensé que iba a ser más fácil, ¿no? Que Mosaico era el difícil. Y realmente, pues como colapsar, sintetizar, analizar toda esta información, la verdad es que ha sido… Entonces me doy cuenta que mitocondria es más bien la mamá de Mosaico, es realmente un proyecto un poco más, pues sí, complejo de alguna manera de asimilar, ¿no? Pero bueno, para empezar, me voy a parar. Me gustaría como recapitular un poco los resultados que ya vieron, que les entregamos en su momento, pues hace, ¿no?, casi 5 años, en donde les dimos esta representación que está del lado izquierdo, en donde venía este mapa como con colores diversos y acompañado de este otro diagrama o representación también, en donde les mostrábamos las poblaciones de referencia que habíamos ocupado para poder hacer estas estimaciones, ¿no? La ancestría genética es una estimación que se hace al comparar, digamos, los datos genéticos de una persona con los datos genéticos de poblaciones de diferentes orígenes, y a través de la afinidad de esos datos genéticos, pues uno puede clasificar o asignar proporciones, pero en realidad esas proporciones son estimaciones, y eso era lo que en parte tratábamos como de transmitir en su momento, ¿no? Que estos resultados podían variar en el sentido de que dependiendo de las poblaciones de referencia que se metieran, pues era el resultado que podíamos obtener, ¿no? Y entonces en ese momento nosotros usamos una base de datos como de 5,000 individuos de diferentes orígenes geográficos y hicimos esta estimación, ¿no? Y entonces se veía como en esta forma de pie o de pastel, en donde se representaban diferentes proporciones de diferentes orígenes, y entonces Europa lo coloreamos en azul, en verde, México en azul, y así sucesivamente, ¿no? Y esta población de referencia, que era pues una referencia, valga la redundancia, muy necesaria, ¿no?, para entender ese resultado. La siguiente, por favor. Esto que les comento de que en realidad este resultado es una estimación, ¿no? Y dependiendo de las poblaciones de referencia que uno tenga disponibles, pues es el resultado que uno obtiene. Y entonces aquí, por ejemplo, se muestran 2 resultados, ¿no? Este es de una compañía comercial que se llama 23andMe, y ese es el resultado que nosotros obtenemos. Entonces, si se fijan, pues nosotros en su momento también les compartíamos que las poblaciones de referencia que teníamos de México pues eran mucho más diversas y ricas y abundantes que lo que hay en las bases de datos comerciales, y entonces podíamos identificar componentes de diferentes regiones, ¿no?, de México, que fue el resultado que les dimos, mientras que, por ejemplo, en las compañías, pues todo el continente americano está dibujado en amarillo, y entonces no pueden realmente discriminar entre que si es del norte, del sur, de algún otro lado, ¿no? Y tienen mayor resolución en Europa, porque estas compañías son o Estados Unidos o Europa, básicamente, y entonces usan sus propios usuarios como población de referencia. Entonces tienen una población muy abundante de Europa, y entonces pueden hacer una digamos, estimación no más precisa, pero sí más acercada, digamos, a lo que podría ser de Europa, ¿no? Y entonces así se veía el resultado que ustedes obtuvieron. Esto se obtiene a partir de analizar el ADN nuclear, ¿no? El ADN nuclear, ya sabemos también de aquella ocasión, pues que está en el núcleo de la célula. Y este ADN nuclear pues es una molécula muy grande, ¿no? Tiene alrededor de 3,000 millones de nucleótidos, que también lo hemos mencionado, y estos nucleótidos pues están representados por estas 4 letras de manera simplificada, que las llamamos como ATCG, ¿no? Pero en realidad son moléculas que tienen diferentes procesos y
y funciones en la célula, ¿no? Entonces, esta molécula de ADN más o menos mide, o bueno, tiene 3,000 millones de nucleótidos, ¿no? Y la recibimos, tenemos 2 paquetes, digamos, de esta molécula en el núcleo. Uno que recibimos de nuestra madre y otro que recibimos de nuestro padre, ¿no? Y este material, digamos, durante la meiosis, recombina o intercambia material genético de una manera aleatoria, ¿no? Y entonces, cada uno de nosotros recibimos pedazos de la información genética que heredé de mi mamá, de la información genética de mi mamá y pedazos de la información genética de mi papá. Y cuando yo genero descendencia, pues este material otra vez hace una combinación aleatoria y entonces genera un nuevo individuo. Y esta es la manera, digamos, del ADN para generar variabilidad, ¿no? Es uno de los mecanismos para generar variación. Y en su momento, para este proyecto, usamos estos microarreglos, ¿no? Estas plataformas genómicas que lo que hacen es evaluar en esa molécula gigante puntos específicos con posición determinada a lo largo de todo el genoma, ¿no? Entonces, en este microarreglo, por ejemplo, evaluábamos 700,000 puntos a lo largo de todo el genoma, bajamos bases de datos de diferentes poblaciones del mundo y los comparamos y entonces hicimos estas estimaciones. Entonces, esta es una de las posibles plataformas genómicas que hoy tenemos actualmente y que nos hacen este trabajo muy fácil, ¿no? Y rápido y hasta cierto punto económico. Entonces, este ADN nuclear en realidad trae información de lo que de mis padres, ¿no? De mi padre, de mi madre, pero a su vez, pues cada uno de ellos trae información de sus progenitores. Y entonces así uno puede pues decir que en realidad ese ADN nuclear trae información de todos o casi todos los ancestros que me anteceden, ¿no? Esta es una representación, digamos, pintada de manera arbitraria con amarillo y morado, pero haciendo alusión a que todos esos ancestros podrían contribuir a este pastel, ¿no? O a esta configuración. Y si se fijan, aquí hay 6 generaciones, pero en realidad si uno va subiendo, pues esto se va abriendo exponencialmente y en realidad tenemos millones de líneas ancestrales que son las mismas para todos, ¿no? En este proyecto, la diferencia, ahora sí entrando a mitocondria, inmersión en el linaje materno, en este proyecto lo que estamos viendo es una y solo una de esas líneas ancestrales, ¿no? Es esa línea que solo se hereda de mujer a mujer, a mujer, a mujer, a mujer, a mujer, ¿no? Entonces, de todos esos millones de líneas ancestrales, es una, ¿no? Es como de agarrar esa hebra y empezar a ver cuál es la historia migratoria y todo lo que el contexto que le queramos poner a esa línea ancestral que podemos rastrear de manera muy precisa, ¿no? Bueno, precisa, ahorita vamos a ver sus particularidades. Entonces ahora lo que hicimos fue agarrar el otro material genético que está dentro de la célula, ¿no? Que es el ADN mitocondrial, que es esta molécula, que es una molécula circular, que a diferencia del ADN nuclear no recombina, ¿no? Esta pasa de generación en generación en generación y la única diferencia que se puede generar en esta molécula es a través de mutaciones, ¿no? Mutaciones que se van generando, que se van acumulando a lo largo de las generaciones. Entonces, ahora estamos trabajando con esta molécula que a diferencia del ADN nuclear tiene 16,000 pares de bases o 16,000 nucleótidos, a diferencia de los 3,000 millones que tiene la otra. Esta es una molécula relativamente pequeña, ¿no? 16,000 siguen siendo muchos, pero es mucho menos que lo que se trabaja con la otra. Esta, como les digo, no recombina, solo va acumulando mutaciones a lo largo de las generaciones. Y en este caso utilizamos otra plataforma genómica distinta, utilizamos la secuenciación completa. Entonces, aquí sí fuimos y secuenciamos todo el genoma mitocondrial completo, ¿no? De 16,000 pares de bases. Y entonces ahora lo que tenemos son secuencias completas y entonces todo el análisis, todo el procesamiento y por eso Laura
y Hugo, que nos han estado acompañando también, que son parte del equipo, digamos, del INMEGEN, pues nos apoyaron a hacer el análisis bioinformático, porque analizar estas secuencias tiene su grado de complejidad. Y entonces en esta presentación lo que queremos es darles estos antecedentes de qué hicimos, cómo se analiza, qué tenemos, cómo se interpreta desde el punto de vista antropológico y cómo luce su resultado y cómo deben de interpretar su resultado, ¿no? Y una vez que ya les demos su resultado, esto está abierto, digamos, a preguntas y respuestas de cada uno de ustedes. Entonces, les cedo la palabra a Hugo. Bueno, entonces un concepto, esta acumulación de mutaciones que se va dando en el ADN mitocondrial es lo que nos ayuda a designar, digamos, algo que vamos a ir nombrando durante muchas veces, que es lo que es el haplogrupo, que es el resultado que ustedes van a recibir, ¿no? Un haplogrupo. Entonces este haplogrupo, lo que es realmente, para definirlo desde ahorita y que todo el mundo lo podamos usar de la misma manera, es una combinación de mutaciones que se presentan en la secuencia del ADN mitocondrial en un número considerable de personas. O sea, no quiere decir que con que una persona lo tenga, entonces ya se determina un haplogrupo, sino tiene que tener una cierta abundancia o ser relativamente común para que se considere un haplogrupo, ¿no? Entonces, a partir de aquí le cedo la palabra a Hugo para que nos hable de pues, la parte biológica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo ganas de hablarles acerca de la parte biológica de la mitocondria. Les voy a intentar explicar qué es una mitocondria y qué hacen. Entonces, lo primero que quiero hacer es como contextualizarlos dónde está la mitocondria. Como nosotros ya sabemos, alguna vez lo escucharon en sus clases hace muchos años o hace poco tiempo, no sé. La célula es la unidad de la vida. Todos los organismos que estén vivos están constituidos por células o son células. Entonces, habemos algunos organismos que estamos constituidos por miles de millones de células y también hay organismos que son una célula nada más. Y la mitocondria es un elemento de las células que tienen núcleo. No me quiero meter mucho en eso, pero hay algunas células que no tienen núcleo y que tienen y no tienen organelos, pero nosotros, los eucariontes, las personas, tenemos células que están núcleos y que tienen además constituyentes biológicos que tienen membranas adentro. Entonces, aquí tenemos un dibujo de lo que es la célula, acá hay una fotografía de lo que es la célula y aquí hay un esquema de lo que es la célula. Entonces, las mitocondrias son los que están marcados con una M allá arriba y acá están representados con unos dibujitos azules. Entonces, las mitocondrias están alrededor del núcleo dentro de la célula, de cada una de las células que tenemos nosotros. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y las mitocondrias se ven así. Algunas de las características más importantes que tenemos de las mitocondrias es que tienen doble membrana plasmática, ahorita les voy a intentar explicar más o menos qué es eso, y además tienen un pequeño genoma independiente del genoma nuclear. Ya les había dicho algo Sandra acerca de que se había trabajado en el proyecto anterior con el genoma nuclear, ahora vamos a usar el ADN que está dentro de las mitocondrias. Entonces, del lado izquierdo tenemos una fotografía de cómo se ven en un microscopio electrónico las mitocondrias y del lado derecho les puse lo que nosotros esquematizamos que es una mitocondria y me gustaría que vieran que tienen dos membranas. La primera membrana es esta que está separándolo del resto de la célula en el que está inmerso y después hay una membrana interna. Y eso es muy importante porque en esta membrana interna que está aquí adentro es donde las mitocondrias llevan a cabo los procesos físicos y químicos para generar la energía de las células. ¿Ok? La que sigue ahora sí. Ahora, las funciones de las mitocondrias es justamente eso. Es un generador de energía química dentro de las células. Es ahí donde se lleva a cabo lo que nosotros llamamos como respiración. Es una serie de combinación de reacciones químicas que lo que hacen es generar algunas moléculas que están energéticamente muy cargadas y que son la base o la moneda de cambio de muchos procesos bioquímicos o de casi todos los procesos bioquímicos que tienen las células. Entonces, por eso dicen
que las mitocondrias son como las fábricas de energía de las células, porque ahí se lleva a cabo todas estas transformaciones químicas de todos los alimentos que nosotros consumimos para poder hacer y generar estas moléculas que son energéticamente cargadas para dar energía a todos los procesos biológicos. ¿Ok? Entonces aquí está otra vez el esquema. Hay algunas cosas que vamos a repetir mucho porque nos parecen muy importantes, que tienen que quedar claras. Y por ejemplo, aquí les estoy enseñando dónde está el ADN mitocondrial, que está dentro de la segunda membrana plasmática. ¿Ok? Y la generación de energía química se lleva a cabo en la segunda membrana plasmática y el espacio que queda entre la primera y la segunda membrana plasmática. La que sigue ahora sí. Ok, algo que nos encanta y que es muy bonito es el origen de las mitocondrias. Cuando nosotros veíamos las mitocondrias antes, decíamos, ¿de dónde salió este organelo? Perdón, no les hablé del organelo. Nosotros decimos que las mitocondrias son organelos porque, como ustedes, es como una representación de órgano. Nosotros tenemos unos órganos que se dedican a ciertas cosas. Entonces, las células adentro tienen unos organelos que son como el equivalente chiquito de un órgano que lleva a cabo ciertas funciones. Entonces, por eso les voy a decir que las mitocondrias son organelos que llevan a cabo ciertas cosas dentro de la célula. Ahora sí, el origen de las mitocondrias parece ser, hay una teoría que dice que algunas bacterias que llevaban a cabo ciertas funciones se introdujeron o fueron comidas más bien por otras células, y cuando fueron comidos, en lugar de ser absorbidas, en lugar de ser digeridas, comenzaron a llevar a cabo actividades que la otra célula mayor no podía llevar a cabo. De tal forma que durante siglos y siglos se fueron constituyendo parte de la célula que ahora son las células eucariontas que están ahí. Entonces, algo que nos gustaría que quedara claro de esto es que cuando las bacterias anaeróbicas o las cianobacterias, en el caso de las plantas, fueron absorbidas por las células que van a dar origen a los eucariontes, lo que sucedió es que se transformaron, fueron absorbidas y ahora forman parte de las células. Ya no son bacterias. Si nosotros sacamos una mitocondria y la intentamos mantener afuera, no va a vivir, somos parte integral. Pero en algún momento fueron bacterias independientes que fueron absorbidas unas de otras. Y aquí les quiero enseñar, los biólogos también somos humanos y tenemos héroes, y uno de nuestros héroes es Lynn Margulis, que a finales de los años 60 propuso esta teoría que se llama teoría de la endosimbiosis. La simbiosis para los biólogos es la interacción positiva, o sea, que tienen beneficio ambas especies de diferentes especies. Entonces, por eso se llama endosimbiosis esta teoría, porque se llama de la simbiosis porque se introdujo dentro de la célula. La que sigue ahora sí. Y los biólogos también tenemos sentido del humor. Entonces, les quiero dar nada más esta pequeña caricatura rápida de lo que es la endosimbiosis. En realidad tenemos dos células que una lleva a cabo cierta actividad. Si ustedes ven, la célula rosita puede absorber el oxígeno y llevar a cabo la respiración, mientras que la célula verde no la puede llevar a cabo. Ajá. Entonces, en esta historia, lo que sucedió es que la célula verde iba a comer. Entonces iba a comer y absorbió otra célula que estaba por ahí en el aire. Pero esta vez, esta célula verde decidió no destruir la célula que estaba adentro y la mantuvo adentro para llevar a cabo la función y así ganó la función de poder obtener el CO2 para sí mismo. ¿Ok? Entonces, hay otra cosa que me gustaría señalar aquí, y es que si ustedes ven la célula rosita, cuando se absorbe, lo que sucede es que es como absorbido y cubierto por la membrana celular de la célula verde, de tal forma que se queda con dos membranas plasmáticas, que es justamente lo que vemos en las mitocondrias. ¿Ok? Y otra vez me gustaría señalarles, aunque fue absorbido una célula independiente en algún momento, ahora todas las mitocondrias son dependientes unas de las otras de las células que están adentro. No son individuos aparte, ya fueron absorbidas y ya son un solo ser. Esa es otra idea bonita, ¿no? Ok, continuemos. Ok, una de las consecuencias más importantes de esto es que si ustedes se ponen a pensar en la célula rosa y en la célula verde, las dos tenían un genoma. Ajá. Entonces, lo que sucedió con el genoma de las mitocondrias es que se mantuvo y se conservó ahí.
poco a poco, las mismas funciones que llevaba a cabo la bacteria, el que estaba dentro como el que estaba afuera, fueron haciendo que se perdiera información genética de la mitocondria hasta que solamente se quedara con la información genética que necesita única y exclusivamente para llevar a cabo energía. Y las otras funciones que hacen una célula, se fueron perdiendo, y es por eso que ya las mitocondrias no pueden ser bacterias afuera. Muchísima de la información que es necesaria para vivir ya no la tiene la mitocondria y solamente puede ser obtenida a través del núcleo de la célula. ¿Ok? Entonces, es importante aquí señalar que hay 2 genomas dentro de cada una de las células que estamos viendo, las células que estamos nosotros constituidos, el genoma nuclear y el genoma mitocondrial, y de hecho es la imagen que había usado Sandra para señalárselos. ¿La que sigue? Ahora, otra cosa muy importante acerca de las mitocondrias es que ¿cómo las heredamos? Y es por eso que vamos a intentar hacer la explicación de por qué el árbol que había enseñado Sandra era solamente morado para un lado, ¿se acuerdan? Entonces, lo que sucede es que cuando están los óvulos y los espermatozoides listos para unirse uno con el otro, el espermatozoide se une al óvulo, pero en el momento en que se unen, solamente se une el núcleo del espermatozoide. El núcleo es el único que puede pasar hacia adentro del óvulo y todo el resto de la célula del espermatozoide queda afuera y se pierde, incluida las mitocondrias que están puestas aquí en azul. Entonces, los espermatozoides dejan atrás sus mitocondrias junto con su material genético y solamente entra el núcleo y por lo tanto el nuevo organismo solamente tiene las mitocondrias de la madre. ¿Ok? Pero a mí me gustaría también decirles algo más. Ustedes vieron ese árbol que está ahí atrás, en el cual solamente se iba a lo lejos morado del lado del materno. Pero también ustedes vieron aquella célula ancestral que absorbió la mitocondria en algún momento. Antes de que existieran sexos, antes de que existiera nada, ya existían las mitocondrias y se pasaban de generación en generación. La herencia que tenemos nosotros, nuestras mitocondrias, vienen hasta de aquellas células que están ahí. No solamente son humanos de los que heredamos desde todo nuestro origen, desde que no éramos eucariontes, desde que no éramos células con núcleo y con mitocondrias. Y creo que eso es todo lo que les quería contar, ¿verdad? Y eso es todo lo que quería contarles. Y ahora va a hablarnos Laura. Bueno, pues yo les quiero platicar específicamente del análisis, y yo sé que probablemente solo decir análisis es como ya suena tedioso, pero voy a intentar hacerlo lo menos tedioso, explicándoles solo las particularidades para que vean que también, pues nada en la ciencia es una certeza, como bien lo dice Sandra, ¿no? Siempre tenemos inferencias, probabilidades, ¿no? Y voy a intentar hacerlo de forma muy digerida, ¿no? Entonces, como también mencionó Sandra, lo que hicimos en este proyecto fue la secuenciación de genoma completo de las mitocondrias. Entonces, esta imagen intenta representar el proceso. Antes de secuenciar tal cual el genoma, lo que hacemos es extraer el genoma y generar muchas copias, muchas repeticiones de este genoma. Después, durante el proceso de secuenciación, echamos mano de unas moléculas, los nucleótidos, que ya también mencionamos, que son lo que forma el material genético, pero que han sido modificados químicamente. Estos nucleótidos podríamos pensar que brillan y brillan de diferentes colores. Por eso aquí tenemos C, T, G y A y tiene cada uno su color. Estas moléculas modificadas químicamente entran a un secuenciador. Y en el secuenciador, nosotros lo que observamos, aunque lo hacemos en un proceso masivo que ve millones de puntos al mismo tiempo, son colores. Y el orden de aparición de esos colores nos dice la secuencia de nucleótidos del genoma. Entonces, en esta imagen tenemos azul, verde, amarillo, rojo. La secuencia sería C, T, G, A. Entonces, este proceso suena muy sencillo, pero está ocurriendo en una cosa de este tamaño, donde hay millones de puntos que estamos midiendo al mismo tiempo. Entonces, además, para aumentarle complejidad a esto,
realmente no podemos obtener la secuencia de una molécula de principio a fin. Las tecnologías que existen, aunque están avanzando hacia allá, porque es lo que quisiéramos, no nos lo permiten. La tecnología lo que nos permite es obtener la secuencia de pedacitos como de 300 o 400 pares de bases. El genoma mitocondrial mide 17,000. Entonces lo que tenemos que hacer es cortarlo. Tenemos más o menos 106 pedacitos por genoma y además tenemos como 2,000 mitocondrias por célula. No todas las células tienen el mismo número de mitocondrias, algunas tienen más y otras menos, pero simplemente con estos números tenemos millones de pedacitos. Esos millones de pedacitos tenemos que de alguna forma analizarlo para saber cuál es el haplogrupo, que el haplogrupo es esta combinación de mutaciones del genoma mitocondrial, y lo que tenemos es una pedacería, y es una pedacería de millones de pedacitos. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es asignar una posición de origen a cada uno de esos pedacitos. Y este proceso, aunque suena pues bastante rápido, porque sería un control F, ¿no? En Word busco hola, y entonces tengo un libro y ya lo encontró y listo, ¿no? Sería tal vez sencillo, pero no si mi vocabulario es de 4 letras y hola está repetido 50 veces en mi libro, ¿no? Entonces empieza a no ser tan sencillo asignarle una posición de origen. Hay un modelo estadístico que nos va a ayudar a seleccionar la posición de origen más probable. Cuando terminamos de ese proceso, tenemos algo como esta imagen, ¿no? En esta imagen ahora tenemos estos pedacitos ordenados, que empezaron siendo como un rompecabezas sin ningún tipo de orden, ya lo tenemos más o menos ordenado. Y ahora resulta que pues no es idéntico. Si fuera idéntico ya no tendría chiste, todos tendríamos las mismas mitocondrias. Entonces no es idéntico y fíjense que en la representación no se alcanza a ver, perdón por eso los colores fueron mal elegidos de mi parte, pero tenemos de repente una T ahí perdida, solita en el universo, y otra C por acá perdida en el universo, que realmente son cambios, pero representan errores en el proceso de secuenciación. En este proceso de medir colores, pues la máquina de repente se equivoca y ve un verde azuloso y le pone azul, pero resulta que era verde, ¿no? Entonces, en este proceso hay errores, pero son aleatorios. Hay otro modelo estadístico, otro modelo probabilístico que nos va a ayudar a diferenciar esos errores de mutaciones. Y las mutaciones se ven como un cambio repetido, como esta A, que está en un montón de los pedacitos, y entonces puedo asegurar que la muestra que yo secuencié tenía una mutación de C por A en esa posición específica. Entonces, al final obtenemos una lista de mutaciones, ¿no? Que aquí les pongo un ejemplo simplificado, que sería pues en la posición 35, tengo un cambio de C por A, 167, un cambio de G por T, en la posición la que sea, el cambio lo que sea, ¿no? Tengo una lista. Y ya pasé de tener pedacería, millones de pedacitos sin orden y sin ningún significado, a una lista de mutaciones que ya me empieza a dar información. Ahora, ¿cómo llego a los haplogrupos? Que es el resultado que ustedes van a tener. Bueno, pues para llegar a los haplogrupos, tengo que comparar mi muestra contra todos los haplogrupos que existen, contra todos los haplogrupos definidos. Y bueno, ahí hay una cuestión, y es que si estamos en proceso de generación de un nuevo haplogrupo, no lo voy a saber porque yo estoy comparando contra lo que conozco. Entonces, de repente, cuando comparo el haplogrupo, la muestra contra el haplogrupo A, ¿no? Por decir algo, pues se parecen, comparten un par de mutaciones que represento en este diagrama de Venn como pues la región compartida de los dos círculos, pero hay un montón de mutaciones que solo existen en el haplogrupo y otro montón que solo existen en la muestra, entonces esa muestra es muy probable que no pertenezca a ese haplogrupo. Y voy a tener otro haplogrupo que es casi idéntico a mi muestra. Fíjense, este haplogrupo B, la región compartida de este diagrama de Venn, pues es todo el círculo verde, y hay solo una mutación o algún par de mutaciones por ahí en la muestra que no son parte del haplogrupo, y eso de hecho es esperado, porque la evolución no se detuvo cuando yo decidí asignarle que cierta combinación de mutaciones son un haplogrupo, la evolución sigue. Entonces, cada uno de nosotros en nuestras mitocondrias podríamos tener mutaciones particulares que vienen de nuestro linaje que todavía no se consideran un haplogrupo. Entonces, no esperamos una concordancia perfecta, lo que queremos es obtener la mejor concordancia, ¿no? Y eso, entonces, en este caso diríamos que la muestra A pertenece al haplogrupo A. Ajá.
Entonces, perdón, ¿qué? Sí, B, perdón, haplogrupo B. No, el B, el verde. Ajá. Entonces, esto es el proceso de análisis. Espero haberlo simplificado bastante para ustedes. Y ahora les voy a enseñar un poco de la realidad, de cómo se ve. No voy a meterme en detalles, solo es porque quiero que vean cómo se ve. Y entonces, los pedacitos, pues es un documento de texto con millones de líneas que se ven así. Esta es una secuencia e información sobre la secuencia, ya que le asigné una posición en el genoma, se ve así, donde tengo cada uno de los pedacitos, su posición en el genoma y detalles sobre el modelo probabilístico que me dijo que ahí debía de pertenecer. La lista de mutaciones se ve así, tampoco se ve tan bonito y limpio, porque tengo más información, tengo los cambios, además de toda la información igual del proceso estadístico que me llevó a inferir que esa mutación existía, y el haplogrupo se ve así. De hecho, el haplogrupo es el output ya como más limpio, porque ya solo tengo el haplogrupo de asignación y la calidad, que es este puntaje que me ayuda a decir qué tanta congruencia tengo. Y listo. Entonces ya con eso pasamos ahora sí a, ya que tengo mi resultado, pues cómo lo interpreto, y le toca a Paola. No, aquí, sí. Sí. Sí, por favor. Vale. Bueno, Lau ya nos explicó cómo esta parte matemática y bioinformática de meter una muestra a un aparato y que te salgan letras que tienen que corresponder a algo, ¿no? Y ustedes tienen muy claro que cuando hicieron mosaico genético, ese algo correspondía a estimaciones matemáticas de qué cosas hacían match, pero con muchísimas cosas diferentes. Acá es un compendio global de mutaciones que se ha ido construyendo cada vez que aparece en la literatura o en las poblaciones reales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen el mismo haplogrupo y es diferente este haplogrupo que ustedes tienen a lo que hay. Ustedes ya podrían formar un haplogrupo nuevo porque está presente en un número considerable de personas. Entonces, esta definición de haplogrupo sí es importante que volvamos y volvamos y volvamos a ella una y otra vez, porque existe siempre la duda de, bueno, ¿cuándo empiezo a denominar a un haplogrupo, ¿no? Cuando una persona presenta una mutación nueva, ¿en qué momento aparecen las mutaciones? Y entonces vamos a entender que estos compendios globales de esas mutaciones se han ido construyendo con muestreos poblacionales bastante densos y en revisiones de literatura y bases de datos. Entonces, ¿cómo se construyen los haplogrupos y cómo se interpretan? Pues revisando estos compendios y las bases de datos que ya están diseñadas para que uno vaya literalmente y revise si alguna de esas mutaciones ya había estado pues ahí referenciada, ¿no? Supongamos que en esta población hay una mutación que no se comparte con nadie más, pero qué tal que alguien más en la literatura anteriormente ya la había presentado. Ya podemos aumentar un poco la frecuencia de esa mutación y la interpretación cambia, ¿cierto? Entonces, ¿le cambias por favor, Héctor? Hugo? Vale, esta imagen no es para marearlos ni mucho menos, es un ejemplo de uno de esos artículos, de esa literatura en donde se ha compilado esas mutaciones que ocurren en cada uno de los haplogrupos. Ustedes tienen del lado izquierdo todo el árbol del haplogrupo A2, que son los A, B, C y D, son los haplogrupos nativos americanos, entonces fueron los que utilicé para ejemplificarlo porque son los que son más abundantes en nuestro país. Y ustedes se fijan, van a encontrar A2 en la base y después van a empezar a ver en rojo A2G, A2F, A2C, A2D. Eso significa que entre la mayoría de las mutaciones que definen a A2, hay una o dos o tres que definen a A2F. Entonces, la acumulación diferenciada de esas mutaciones y su combinación en un número considerable de la población va formando estas diferentes líneas, ¿vale? Entonces, así es como al final hicimos todas las referencias y toda la interpretación para también poder darles a ustedes mucho más allá de la información meramente de su haplogrupo. Entonces, ustedes van a encontrar, Juan ya les platicará a detalle, pero van a encontrar que se encuentra mayormente en esta población.
se encuentra mayormente en esta otra población. Entonces, no solamente van a saber cuál es su haplogrupo y gracias, bye, sino que van a tener una idea de ese haplogrupo, en dónde ha sido más comúnmente encontrado, cuáles han sido sus rutas migratorias y cuál es la temporalidad que se le ha dado a su origen. Y entonces vamos a entrar a esta parte que es un poco más densa, que tiene que ver con los cálculos de los tiempos. La siguiente, Hugo, por favor. Ustedes se acuerdan que el miércoles, si estuvieron acá, y si no, vean la charla que está en internet, hablamos de estos temas del poblamiento americano, ¿no? Y obviamente el poblamiento americano ocurrió, de acuerdo a muchas evidencias arqueológicas y moleculares, hace alrededor de 20,000 años. Y eso lo soporta estos relojes moleculares que se han calculado de la acumulación de mutaciones en muestras antiguas. Entonces tenemos ejemplos de artículos que han muestreado muchas diferentes poblaciones en América y que han revelado como este mapa en el cual hay 4 haplogrupos que son desde el norte hasta el sur muy comunes, un haplogrupo que es como restrictivo o muy exclusivo del círculo polar ártico, y después tenemos también datos de muestras antiguas, como el caso de estos 2 chiquitines que encuentran hace 11,600 años en Alaska y que ya tienen haplogrupos mitocondriales americanos. Entonces, estos niñitos hace 11,600 años tenían haplogrupo A2 y haplogrupo C1b. Personas de esta sala tienen haplogrupo A2 y haplogrupo C1b. Eso quiere decir que la antigüedad es la misma, el tiempo que ha pasado en el que se han acumulado mutaciones entre ustedes y estos niñitos de Alaska no es nada, no pasa, no cambia, sí cambia. El siguiente, Hugo, por favor. ¿Cómo se calcula esta tasa de cambio? A partir de conocer una constante de las mutaciones que ocurren en el mitocondrial. ¿Cuál es más o menos la tasa de cambio del mitocondrial? 1.6 por 10 a la menos 7. Quiere decir que yo pongo un punto, le pongo 7 ceros y luego pongo 16. Y eso quiere decir que cada punto 0,00016 años ocurre una mutación, lo cual es mucho tiempo entre mutaciones. En este lado tenemos una tabla que refleja de manera muy general cuánto tiempo ha pasado entre que los haplogrupos eran uno mismo y empezaron a diferenciarse. Y entonces tenemos a los haplogrupos que se conocen como los macrohaplogrupos africanos, que son los Ls, y tenemos a L3, L3, 4, y fíjense, están las temporalidades. Lo que está entre paréntesis son los rangos de temporalidad, porque también en lo molecular tenemos que dejar rangos de error o rangos de diferencias, porque nunca podemos decir esto ocurrió un jueves 24 a las 3 de la tarde, no. Entonces tenemos entre 66,000 y 106,000 años en que el haplogrupo L3-4 se empezó a diferenciar del haplogrupo L3, que tiene 73,000 años. El M, 55,000, 64,000 el N, 60,000 el R. Para el haplogrupo P no hay datos para esta referencia, para esta revisión. Los haplogrupos U5, 36,000. Esos haplogrupos son muy comunes en Europa. Y esto es importante, o sea, es importante que veamos esas fechas, porque cuando empezamos a hacer esas revisiones de la literatura, vemos que hay concordancias totales entre las evidencias arqueológicas, entre las evidencias paleoantropológicas, y entonces no es que lo molecular esté contando una historia totalmente diferente, es que está respaldando historias contadas por otras disciplinas, o esas otras disciplinas están respaldando los hallazgos de los cálculos moleculares, ¿vale? Entonces, estas tasas o estas fechas más o menos de la divergencia están establecidas a partir de contabilizar todas esas mutaciones de las que Lau les hablaba, ¿no? De repente yo analizo varias secuencias y distingo aquellas mutaciones que son espurias, o sea, que las detectó el aparato o las detectó la metodología, pero va a haber mutaciones que sí van a ser compartidas, y ahí tenemos varios ejemplos. Ahí tenemos la secuencia 1, la 3 y la 5, tienen en la posición casi al final de la secuencia un cambio en la T. Y hay algunas otras que comparten entre ellas también cambios, diferencias. Entonces, ese conocer la secuencia de letras de un individuo es importante, pero no tiene sentido si no lo comparamos con la secuencia de letras de todos los demás individuos, porque nosotros nos definimos de alguna manera como individuos y nuestros haplogrupos en comparación con los demás, en espejo también con los demás. Entonces, eso es nada más lo que quería comentarles. Y
Bueno, pues ahora pasamos a los resultados. Entonces, todo esto que nos platicaron previamente, ¿cómo lo podemos representar gráficamente? Además que se vea bien, para que se entienda tanto la parte de los haplogrupos, pero también los tiempos, para la información que nos podemos entender de las migraciones. Y bueno, entonces, si nos imaginamos esto como un árbol que tiene aquí el origen, empezamos, este es un ejemplo de uno de los resultados que van a recibir, una parte de los resultados. Tenemos al árbol y una tabla que explica qué es lo que estamos viendo en el árbol, ¿no? Entonces, en la raíz del árbol tenemos L0, que después se convierte en L1, luego L2, luego L3, y esta persona toma este camino hacia N, luego sigue la A, A2 y A2J. Entonces ese es el haplogrupo que va a recibir la persona, A2J, pero si se fijan, tenemos en realidad un apellido más largo que es L3NA A2 ¿no? Y esta es la ruta que siguió este haplogrupo. Bueno, no se alcanza a leer mucho aquí porque está la letra pequeña, pero aquí dice información en esta tabla. L3, en donde la literatura nos ha dicho que se ubican las muestras de referencia, las poblaciones de referencia. Por ejemplo, dice, este haplogrupo tiene una antigüedad aproximada de entre 71.700 y 62.800 años antes del presente, de acuerdo con Béjar y colaboradores. Su dispersión a regiones fuera de África es más reciente y su presencia en diversas regiones del continente americano se relaciona con el comercio de esclavos. Salas y colaboradores, ¿no? Entonces, así cada uno de ellos tiene una descripción hasta llegar al que está hasta arriba, que es como en las copas del árbol, que es A2J, ¿no? Que ya no alcanzo a leer aquí muy bien qué dice, pero lo van a ver cada uno de ustedes por separado, ¿no? Entonces, cada persona va a tener una de las ramas de este árbol, ¿no? Y en este árbol representamos algunos haplogrupos, pero tampoco son todos, ¿no? O sea, aquí hay algunos que son como los más grandes, pero entre más nos acercamos a las puntas del árbol, pues más finitas se van haciendo esas ramas. Entonces, hay muchos más que no alcanzan a representarse aquí, ¿no? Aquí es solamente una representación para que se pueda ver cómo estamos emparentados en este gran árbol evolutivo de la mitocondria, ¿no? A ver la siguiente. Y también en el resultado verán un mapa donde se puede ver cada persona la ruta migratoria, o sea, la representación gráfica del haplogrupo que obtuvieron, ¿no? En este caso, A2J o A2, empezamos ahí en África, en L0. ¿Por qué pusimos esos puntos en esos lugares? Bueno, de acuerdo con los datos de los autores que consultamos, de la literatura científica y de las poblaciones que ellos consultaron para poder hacer una referencia, ahí se encuentran esas poblaciones, ¿no? También de acuerdo con la datación que nos contó Pau, de hace cuánto tiempo surge el haplogrupo, bueno, también ahí se van poniendo, y también con datos antropológicos, lingüísticos, de cómo se dieron las migraciones humanas, ¿no? Entonces así va, L0, L1, L2, L3, N, después hay una ruta hasta llegar a América. Entonces los haplogrupos americanos, como dijo Pau, que entran a América son los A, los B, los C, los D, los X algunos, entonces ahí es como entran, ¿no? Sin embargo, otros haplogrupos no toman esa ruta, sino que se van hacia otros lados del mundo. Entonces por eso tenemos que, por ejemplo, los U se van hacia Europa, o los L están en África, ¿no? Y entonces cada uno de ellos también en el mapa no se alcanza, no habría espacio para poner todas las líneas posibles que hay diferenciación de haplogrupos. Entonces ponemos algunos que también están en el árbol para que se den una idea de cómo fueron otras rutas, ¿no?, migratorias. Y bueno, pues ese es el resultado que van a recibir, y yo creo que entonces ya podemos repartirlos. Gracias. Bueno, pues vamos a proceder a la entrega de diplomas. Les vamos a pedir un favor, se los vamos a entregar, no lo abran luego, ¿no? Para que todo el mundo lo abra al mismo tiempo. Ah, sí. ¿Primero el receso, antes de entregárselos? Es que ya se van dos. Sí, no, después. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Tanto en la tabla, bueno, en el árbol, van a leer una cosita que es antes del presente. Y uno puede preguntar, bueno, ¿qué es antes del presente? O sea, de hoy, y me echo para atrás 25,000 años y es exactamente eso. No. Los arqueólogos han
y las disciplinas en general antropológicas han llegado a un convenio que antes del presente es 1950. O sea, 1950 es el punto de corte, porque en ese momento es cuando ellos empezaron a definir y a utilizar las dataciones de radiocarbono y otras metodologías para hablar de contextos antiguos. Entonces, si ustedes piensan en 1900 antes del presente, perdón, en antes del presente, piensen en 1950, ¿vale? No piensen en el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de que reciban sus resultados y se empiecen a preguntar más cosas? Sí. ¿Me ayudas, Juan? Bueno, cada célula tiene muchísimas mitocondrias, ¿ok? ¿Y qué porcentaje de similitud tiene las secuencias de todos los genomas de las mitocondrias? ¿Son iguales, son idénticas o hay una variación? ¿Qué tan seguros están de que son iguales, de que las puedan tomar para hacer este tipo de secuenciación? Me río porque pues le diste un punto muy interesante, y es que sí hay variaciones. De hecho, ese fenómeno se llama heteroplasmia. Ese fenómeno se ha intentado estudiar en padecimientos. La explicación biológica ahorita te paso con Hugo, pero las mutaciones que se ocupan para definir un haplogrupo son aquellas que están presentes en la mayoría de las mitocondrias. Entonces, estas variaciones que sí existen no se toman como parte de la definición, aunque sí se utilizan, y las metodologías que vimos de análisis, al final en todos estos lugares que les mostré, pues siempre llevo frecuencias, ¿no? Frecuencias, el número de lecturas, el número de pedacitos que tuve en una región, en cuántos de esos pedacitos encontré la mutación, y entonces siempre tengo estas frecuencias que voy arrastrando. Para los haplogrupos podemos pensar que estamos tomando el consenso, aquellas mutaciones que estuvieron en la mayoría de las mitocondrias, en la mayoría de las células, porque también cuando tomamos una muestra, pues no tomamos una célula, tomamos un pedacito, una gota de sangre, y en la gota de sangre hay cientos, miles de células, y obtenemos el genoma mitocondrial de todas esas miles de células. Entonces sí hay cambios. Sí, y sobre la biología. Nosotros los biólogos decimos que en la biología la única regla que es universal es que siempre hay excepciones. Ajá. Entonces hay un montón de cosas en la biología en las cuales cambian las cosas. Por ejemplo, ahorita estabas diciendo el número de mitocondrias. Hay células que tienen miles de mitocondrias, muchísimas, cientos de mitocondrias, perdón, no miles, cientos. Y hay otras células que no tienen mitocondrias. Por ejemplo, los eritrocitos pierden las mitocondrias porque ahí se tienen que eliminar. Entonces, lo que les estaba platicando ahorita es otro ejemplo más, ¿no? Pero les estaba platicando ahorita de que solamente el núcleo de los espermatozoides pasa dentro de las células. Hubo veces en las cuales algunas mitocondrias se colaron por ahí, y entonces se hizo una bueno, hay varias mitocondrias dentro que fueron heredados otra vez por línea materna. Y también hay que pensar que las mutaciones no se dan en las mutaciones al mismo tiempo en todas las mitocondrias. Se dan mutaciones y pueden ser las mutaciones en unas mitocondrias y en otras no. Además, lo que también hay que pensar es que las mitocondrias se tienen que dividir para poder hacer dos células que tengan la misma cantidad de mitocondrias, se tienen que dividir, y en el proceso de división de las mitocondrias para hacer más mitocondrias dentro de las células, también puede haber cambios diferentes o desfasados unos de otros, ¿no? Entonces, así es en la biología. Ajá, sí. Justo ayer estábamos así como, ¿hablamos de esto en la presentación o lo dejamos Mejor como… no. Sí, no, y la primera pregunta así, toin. A ver, por favor, aquí en la parte de atrás.
Muchas gracias, muchas felicidades y muchas gracias por un momento tan emocionante en nuestras vidas, al menos para mí. Estoy muy emocionado. Y uno de los aspectos que más me interesan, me conmueven también es, bueno, les quiero preguntar cuál es el estado del arte sobre la EVA mitocondrial de la que no se habló, pero yo no sé si tengo la información actualizada. Pensaría yo, si ese L0 en el tronco, en la base del tronco, con una antigüedad de unos 70,000 años, está relacionado con este lugar común, creo que para ustedes, no lo sé, de una madre común, probablemente en lo que actualmente reconocemos como Etiopía en el mapa, de África Central Meridional, y se supone que hasta donde yo capto la narrativa antropológica, la humanidad estaba a punto de extinguirse y quedó una sola madre, la llamada EVA mitocondrial, y eso está muy cerca del L0, pero creo que esta narrativa ya puede ser otra, no sé, ¿cuál es el estado del arte sobre ese tema? Bueno, este concepto de la EVA mitocondrial es un concepto que surgió por ahí del año 2000, cuando National Geographic hizo un proyecto de muestreo masivo de mitocondrial en muchos lugares del mundo. Y en realidad, utilizar esta metáfora del ámbito religioso como la EVA quería hacer referencia como a esta primera mujer que daría lugar a muchas otras. Pero en realidad es eso, es una metáfora tomada de un ámbito que no es propiamente científico y cuya explicación tampoco es científica. Entonces no era una mujer, eran un grupo de mujeres muy probablemente, con mucha diversidad, por eso es que no encontramos linajes L0 solamente en África, ¿no? Sino que muy inmediatamente después de esta región que justo señalas, Gabriel, que es Etiopía, que es donde probablemente se hayan originado muchos de los primeros grupos humanos, porque no es el único que se ha planteado, ahora el norte de Marruecos también tiene presencias de homínidos de mucha antigüedad, pero en esta región del sur de África podríamos pensar que estos grupos de mujeres con su diversidad mitocondrial empiezan a reproducirse de maneras diferenciadas, a moverse, a dispersarse, a migrar y dan lugar a toda la diversidad que ahora conocemos. Algunos de estos estudios están basados en los modelos para calcular los tamaños efectivos de población, entonces hubiera sido muy difícil que con una sola mujer la población humana se recuperara para lograr el impacto que se tiene con todos los fósiles, con todas las evidencias arqueológicas y materiales. Entonces, muy probablemente no era una mujer, sino un grupo de mujeres en su comunidad, o sea, en su población, que no se alcanzan los números que se han calculado, como alrededor de 1000 individuos por estos grupos. Claro está que los modos de subsistencia, que eran caza-recolecta, no permitían que todos estuvieran en un mismo espacio, porque hay un número limitado de recursos para que tantos los aprovechen. Entonces empieza la dispersión de estos grupos en diferentes sitios y hay algunas propuestas muy interesantes para las comunidades del Amazonas que hace Francisco Salzano y se me olvida el nombre del otro investigador, pues se apellida Nils, que es lo que se conocen como los modelos fisión-fusión, que es yo formo parte de una población o de una comunidad y me fisiono cuando los recursos no son suficientes para ser explotados en una cierta región o cuando se llega también a un cierto grado de crisis o de tensión en la comunidad. Y después nos fusionamos cuando hace falta también el establecimiento de alianzas, de intercambio de otros materiales y tal. Y aparentemente estos modelos fisión-fusión son como la pauta de las poblaciones en la prehistoria en todas partes del mundo, ¿no? Y es lo que también puede apoyar la razón por la cual algunas variantes, sobre todo el mitocondrial, que es poco variable en ese momento, pudiera aparentar que solo había mujeres L0, una mujer L0, cuando en realidad la diversidad era mucho mayor y eran muchas más las mujeres que convivían en estos grupos de cazadores-recolectores de la prehistoria africana. A mí me gustaría ir un poquito más atrás. Y les querría decir que durante la evolución de los organismos, de todas las especies no son discretas, las especies son continuas. Entonces, conforme se fueron convirtiendo a lo que ahora nosotros somos humanos, había personas que no eran tanto como nosotros, de hecho se van transformando. Entonces no es que haya sido un solo individuo
que donde acaban todas las especies y empieza una nueva especie, no existe tal cosa. Existen grupos de individuos que son cada vez más distintos unos con otros a tal punto en el que ya no se pueden intercambiar información genética. Y hay veces en que se pueden intercambiar información genética, pero no están cerca uno con el otro. Entonces, no existe un solo individuo que dé el inicio de una cualquier especie. Son grupos de individuos, son poblaciones. Muchas gracias por las diversas pláticas y por la entrega de los resultados. Yo junto con Gabriel digo qué emoción, aunque no sé bien hacia dónde se dirige la emoción, pero una pregunta hacia el panel. Uno de los conceptos que estuvo ausente en la plática es el concepto de herencia, que me parece que es fundamental cuando se ha interpretado el ADN nuclear. La relación genotipo-fenotipo, que bueno, habría mucho que decir al respecto, pero en relación al ADN mitocondrial, ¿cómo pensarían este difícil concepto de herencia y cómo se ha trabajado de manera diversa? ¿Y cuál sería la idea de herencia mitocondrial? En fin, por ahí algo que nos pudieran decir al respecto. Gracias. Pues yo lo traté un poco de abordar en la primera parte, de que el ADN nuclear pues se transmite de ambos, o bueno, no solo de tus progenitores, sino de todos los progenitores que te anteceden, ¿no? Aunque, pues claro, es un proceso aleatorio y entonces no es que tengamos proporciones específicas de cada ancestro, ¿no? Sino que pues se va generando ahí un acumulado aleatorio de diferentes orígenes, ancestros, pero básicamente pues todos esos ancestros contribuyen, digamos, a lo que somos hoy todos, ¿no? Estos múltiples ancestros. En el caso del ADN mitocondrial, pues es solo una de esas líneas que tenemos la posibilidad de rastrear, como lo es el ADN del cromosoma Y, que nos permite rastrear el linaje paterno, ¿no? Entonces, lo interesante es que todos tenemos ADN mitocondrial, ¿no? Pero todos lo recibimos de nuestra madre. Entonces, más que hablar de la herencia como fenómeno biológico, es más bien hablarlo, o sea, más bien me gustaría como ponerlo como de reflexión, ¿no? Como concepto de reflexión. O sea, ¿qué nos dice a cada uno de nosotros? Ahorita en Mosaico ya vimos, digamos, el resultado final que nadie nos imaginábamos, como en qué iba a desembocar ese ejercicio de dar un resultado de ancestría genética, hablarles de estos mismos conceptos y que cada uno pues reflexione al respecto. Y bueno, mi resumen así muy, muy sintetizado, pues es que realmente lo que vemos es que es una expresión muy subjetiva, o sea, cada quien lo interpreta, lo reconoce, lo viste y le da contexto de una manera muy personal, muy individual, y también muy colectiva. Entonces, aquí lo que vimos en las exposiciones fueron esa como abanico de interpretaciones subjetivas y que van como entremezclándose con conceptos de identidad, con narrativas, con herencias, diferentes tipos de herencias biológicas, culturales, o sea, se fueron muchos diferentes como reflexiones, y en este caso, que es una y solo una línea de herencia la que podemos rastrear, o sea, es esa hebra, ¿no? De todas las muchas que nos conforman, es esa hebra que podemos sacar, ver cómo pudo haber sido la trayectoria, cuál pudo haber sido el origen, y entonces es ahora reflexionar sobre esa herencia única, esa única hebra que solo se va transmitiendo de mujer a mujer a mujer, pero hablado desde todos, ¿no? Porque todos tenemos mitocondrias, todos las recibimos de nuestra madre, y entonces, más que hablar de herencia biológica, hablemos de la referencia, de la reflexión que nos genera esa herencia de esa única hebra, ¿no? No sé si te respondí a una pregunta o no. Tú mencionaste fenotipo y me gustaría que hiciéramos un poco de hincapié acerca del fenotipo. Si tú te pones a pensar, los cambios, las mutaciones que suceden en la mitocondria pueden ser fundamentales. Entonces, un cambio que suceda en un gen dentro de la mitocondria
puede significar que el organismo que se está creando no viva, porque entonces si la mitocondria lo que hace es producir energía, es respirar. Nadie aquí no puede dejar de respirar en ningún momento, no puede producir esa energía. Entonces, los cambios mutacionales que se dan dentro de la mitocondria están muy bien controlados. Cualquier cambio brusco va a desaparecer inmediatamente. Entonces, las mutaciones dentro de la mitocondria sí son muy pequeñas y muy escasas, y es por eso que también se pueden mapear hacia grandes profundidades en el tiempo y en el espacio, que es justamente el resultado que tienen ahorita. Alecos, ¿quieres decir algo? Sí, iba yo a hacer una pregunta y un comentario. La pregunta tenía que ver con, hablan de mutación, ¿no? Y lo acabas de responder en este momento. ¿A qué se refieren con la mutación? ¿La mutación en qué, de qué, para qué, cómo afecta? No solo en el tiempo, sino qué es la mutación, ¿no? Porque en el simbolismo o en el paralelismo y la metáfora, pues hablamos del I Ching y podríamos jugar con el tema de la mutación y empezar a asignar esto para hacer un juego después con ese juego entre todos, ¿no? Pero la otra era la pregunta en relación a los comentarios eran en relación a las referencias. Vamos a ver ahorita en los resultados una serie de referencias abajo en el mapa. Esas serían recomendaciones para ir a explorar o a investigar más sobre ya el haplogrupo. Es decir, ahorita nos van a dar un resultado con unas cuantas líneas de texto y la curiosidad es tanta que quisiéramos ir a qué referencias a esas, nos pueden dar más, por dónde empezamos a leer sobre cada uno de los haplogrupos a mayor profundidad para ir desentrañando más en esto. Ok. Bueno, le quería comentar algo a María Antonia, pero si quieres ahorita primero aclaramos esta parte de la mutación para que no se quede ahí así como en la parte de atrás de la cabeza. Ese concepto lo platicamos varias veces y cuestionamos si era útil o no utilizarlo. Y yo, por ejemplo, había estado utilizando la palabra cambio y pensábamos que cambio era todo lo opuesto, ¿no? Como demasiado general, y entonces el cambio de qué, cambia para qué ocurre. La mutación es este proceso intrínseco de cualquier célula, de cualquier organismo vivo, en el cual durante la replicación de su material genético a la célula se le va un error. Entonces tú tienes, en el caso del nuclear, 3.000 millones de pares de bases, que la célula, por más que se esfuerza en escanear una y otra vez y revisar que no haya errores, de repente se le escapan, sobre todo cuando se parecen entre sí las moléculas. Cuando las moléculas son bien diferentes, la célula dice, pero cuando no, cuando se parecen, lo deja pasar. Y entonces, si no tiene una repercusión para el organismo, ese organismo va a seguir replicando sus células con ese cambio ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Que después de que se replique varias veces, ya se va a volver permanente el cambio, porque ya se probó que no es perjudicial para el organismo, puede sobrevivir con él. Entonces, las mutaciones, ¿qué serían en este sentido? Cambios, ¿vale? No son precisamente errores, porque si no generan un efecto negativo, podremos considerarlo un error o simplemente la ocurrencia de un evento de mutación, de cambio, de transformación y de generación de variabilidad. Entonces, una vez que se genera esta variabilidad, que de repente surge una citosina en lugar de una timina, la célula, si es un error, el proceso de selección y la viabilidad del organismo no va a permitir que eso pase a las siguientes generaciones. Pero si es un cambio que no es detectable por la célula de manera así evidente y que permite la vida del organismo, va a seguir pasando. ¿Cuál es su función? Uno, no es que sea su función, es que al momento en el que ocurren generan variabilidad, no es como que estén pensadas para generar variabilidad, la generan sin quererlo, pero no tienen, a menos que haya un efecto en el fenotipo, una repercusión, por así decirlo. Y tampoco están pensadas para ocurrir cuando son necesarias o para eliminarse cuando no son necesarias. La evolución es totalmente azarosa en ese sentido. Y la ocurrencia de estas mutaciones es completamente aleatoria. Puede ocurrir en particularmente cuando se están replicando las células y cuando se están ocurriendo estos procesos de recombinación, como lo que veíamos del nuclear para dar lugar a nuevos individuos. Ese es otro proceso que se realiza y como consecuencia tiene la generación de variabilidad.
pero no tienen una finalidad las mutaciones. Ocurren y si tienen un efecto, lo tienen, y si no lo tienen, pues no lo tienen. ¿Vale? Pero no es que estén, nada en evolución y nada en biología es progresista, ni pensado, ni tiene una meta, ocurre. Y que nosotros lo veamos de esa manera es porque lo estudiamos, pero no quiere decir que la célula está esperando que le digamos o que sepamos si una mutación ocurre para su bien o para su mal, ¿no? Simplemente ocurre. Para que no nos quedemos con la idea de que son errores, en nuestro material nuclear son 3,000 millones de pares de bases y de lo que tenían mis papás a lo que yo recibí, hay entre 50 y 80 cambios, mutaciones. La mayoría de esos están en partes de mi genoma que ni me entero, o sea que no van a repercutir en ninguna función biológica y van a existir, pero toda mi descendencia los va a, bueno, no toda mi descendencia, pero hay cierta posibilidad de que yo transmita estos cambios a mi descendencia y ellos a su descendencia y así, ¿no? Y esos cambios que yo tengo, que cada uno de ustedes tiene en su genoma entre 50 y 80 que no existían en ninguno de sus padres, son novedades biológicas, ¿no? Que de hecho en algún momento si la situación ambiental cambia o nuestros antecesores que estaban con más expuestos a estas situaciones ambientales podrían ser benéficas, ¿no? El cambio sucedía y si de repente había una cuestión ambiental que fuera benéfica, ese cambio iba como a ser más común, ¿no? Los individuos iban a estar más preparados porque tenían ese cambio. Pero todos nosotros tenemos cambios que no existían en nuestros padres, que nacieron por un error en la polimerasa, pero que no podemos considerar tal cual como errores. Nacieron así y después simplemente son diferencias. Son diferencias genómicas que nos hacen únicos de cualquier otro ser humano vivo, ¿no? Y algunas de esas diferencias resulta que son ventajosas, ¿no? Y entonces te permiten adaptarte a los diferentes ambientes, ¿no? Entonces, algunos de esos cambios te dan más melanina y entonces la gente que está más expuesta al sol, pues resulta que es ventajoso y los que no. Y esos son los que te permiten adaptarte al ambiente también, ¿no? Esos cambios azarosos. Oiga, ¿no se mueren en ganas de abrir el sobre ya? Sí, ya. Bueno, los vamos a pasar a recoger y… Ay, sí. Perdón. Te paso el micrófono. Es que yo sí quiero escuchar. No, es que iba a completar Paola sobre lo que dijo María Antonia. Solo le quería, Gracias. o sea, cuando preguntaste, María Antonia, sobre la herencia, creo que sí entendí esta parte en la cual tú dices, bueno, sí, ya sabemos que esto se hereda por vía materna, pero ¿y luego qué vamos a contar al respecto de eso, no? Y el otro día estábamos platicando un ejemplo particular de una tumba en donde encontraron a individuos que tenían muchos diferentes ADN mitocondrial, pero aquellos individuos masculinos tenían el mismo cromosoma Y. Y eso siento más que ver con esto que Minerva también platicaba, que es como las historias que cuenta el mitocondrial, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, para ese artículo, para ese contexto, la interpretación podía ser muchas mujeres llegando a un territorio en el que los hombres son o familiares o muy cercanos entre ellos y entonces dinámicas, por ejemplo, de movimientos hacia la patrilocalidad, ¿no? Y eso sería como qué es lo que nos cuenta la herencia o eso es lo que podríamos rastrear y reconstruir de estudiar la herencia del ADN mitocondrial. Y que ese es un ejemplo de entre muchos y que seguramente ustedes van a hacer sus propias reflexiones de ese tema de la herencia para ustedes de acuerdo a sus historias y de acuerdo a su resultado.